Hola, bienvenidos sean a otro episodio de Entre Libros Centauro, un espacio en el que hablamos con los autores de los libros que publicamos en Centauro Ediciones Colombia. Nos acompaña Gustavo Nieto Roa, fundador y director de Centauro Ediciones, y presenta Juliana Suárez Restrepo. Hola, buenas noches, soy Juliana Suárez, directora de Centauro Ediciones y Community Manager. Hoy en Entre Libros tenemos un invitado muy especial, es Gilberto Castillo, el autor de Caminando en el Tiempo. Gustavo Nieto Roa, director de Centauro Ediciones Colombia y Centauro Comunicaciones. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juliana. Bien, bien, ¿Cómo gracias. estás? Por acá esperando a nuestro autor. Buenas tardes. Bueno, me alegra verlos, Gustavo, desde Miami y nosotros desde Bogotá. Gustavo, hace 40 años no nos imaginábamos esto, ¿no? Es correcto. A manera de introducción a este live, que también es un podcast, quisiera decir que hace más de 35 años que Gilberto y yo nos encontramos, nos conocimos e iniciamos un transitar por el camino de las producciones audiovisuales. Con Gilberto hicimos una película que se llamó Un hombre y una mujer con suerte, con Fernando Allende y Claudia de Colombia. Y Gilberto ha transitado en el periodismo y sobre todo hoy queremos presentar una faceta de él que es muy especial, que es su faceta de escritor, de gran escritor, uno de los grandes escritores de Colombia, especializado en el tema histórico. Entonces, estamos muy contentos, Gilberto, de tenerte con nosotros en el día de hoy para hablar de tus libros, ¿no? Especialmente del libro Caminando en el Tiempo que hemos publicado en Centauro Ediciones y que está disponible como ebook, como también libro impreso en tapa blanda, en tapa dura, en Amazon. Y antes de comenzar a hablar sobre este libro y otros como Balboa, me gustaría que nos contaras algo de ti, Gilberto. ¿Cómo es que tú hoy en día eres el escritor que eres? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo llegaste a donde tú estás? A ver, Gustavo, como tú lo dices, nos conocimos hace más de 35 años. No se nos nota en la edad, pero eso llevamos de conocernos. Recuerda que hicimos la revista Superguías, más de 2 años. Ah, también hicimos una revista, correcto. Yo siempre quise escribir. De niño supe que tenía que escribir y no sabía qué escribir. No sabía si escribir historias de ficción, de las cuales se me ocurrían todos los días una distinta, pero no sabía que la historia me iba a perseguir de una manera tan descarnada, digamos. Este libro, o estos 2 libros que he escrito, Balboa y El Mar del Sur, y Caminando en el Tiempo, que es del que nos vamos a encargar hoy, me persiguieron de siempre. Recuerdo que mi padre me hacía leer historia y me hacía aprender, me obligaba a aprenderme al menos 10 palabras del idioma español todos los días, como mínimo. Entonces eso me fue acercando a la lectura y me refugié en la lectura porque tuve una niñez muy complicada. Jaime Castro decía que quien tiene una niñez, nuestro exministro de gobierno, a quien todos conocemos, que quien tiene una niñez difícil queda preparado para toda la vida. Yo a eso le agregaría algo más. Quien lee y quien busca su pasado se prepara mucho más. Alguna vez mi tía Amanda, que fue mi primera profesora de letras en una escuelita rural, yo cogía un caballo, me iba de la finca de mi papá hasta la escuela a estudiar, me castigó en la banca de los burros con los brazos arriba porque no supe cómo se llamaba el perro de Vasco Núñez de Balboa. Y sucede que después estudiando supe que se llamaba, o se me había olvidado el nombre, siempre supe que se llamaba Leoncico. Pero ¿por qué un perro? ¿Por qué la trascendencia y la importancia de un perro en la historia de Colombia? Pues la importancia es muy grande porque los conquistadores doblegaron a los indígenas gracias a los perros que usaban en la guerra europea. Unos perros enrazados, cruzados con las razas más espantosas,
y eran unos perros que asaltaban al indio a la garganta o lo atacaban a los testículos y de un mordisco lo castraban. Esa parte nunca nos la contaron en la historia de Colombia, que el gran ejército vencedor de los ejércitos muiscas, de los ejércitos indígenas, fueron los perros de presa. Eso es algo nuevo. Yo nunca en mi vida escuché que le prestaran atención a los perros. Esto es algo nuevo que tú nos estás Jiménez de revelando. Quesada traía 180 hombres que fue con los que llegó a la sabana de Bogotá, porque muchos murieron en la selva y en la travesía. Pero lo único que traía era una jauría que yo no la pude calcular. Un historiador hablaba de 500 perros, pero nunca lo creí porque es que mantener 500 perros, darles comida a 500 perros es un imposible. Pero yo sí creo que eran 25 o 30 perros de presa. 25 o 30 perros de presa soltados a campo traviesa a atacar un ejército de indios, por favor, hacen destrozos. Ese fue el primer dato que descubrí. Y entonces tuve la oportunidad de leer un libro que se llamaba El Azteca, de un autor americano, Hoggins, no recuerdo ahora su nombre. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué esta historia no la han contado en Colombia? ¿Quiénes estaban aquí? ¿Cómo eran los indígenas? ¿Cómo era su organización social? ¿Cómo eran sus mujeres? ¿Cómo era su gobierno? ¿Quiénes gobernaban? ¿Qué costumbres tenían? Esa fue la primera pregunta. Eso precisamente, Gilberto, eso precisamente es lo que tú nos cuentas en tu libro Caminando en el Tiempo, y es lo que lo hace fascinante, porque nos permites conocer toda una civilización que existió antes de que llegaran los españoles, y nos permite conocer cómo era su vida, ¿no? Eso que tú acabas de decir, cómo eran sus mujeres, cómo actuaban, ¿no? Cómo se relacionaban con los hombres, ¿no? Pero no solo eso, Gustavo. Exacto. La segunda arista, porque son 3 aristas importantes, es quiénes llegaron. Entonces me doy cuenta que llegaron un poco de desbaratados, sinvergüenzas, soldados inservibles en las guerras de Europa, que eran unos, perdóname el término, unos zarrapastrosos dueños únicamente de la capa y de su espada que vinieron a dominar a grandes señores. Entonces ya tenemos quiénes estaban aquí, quiénes llegaron. Por eso de ahí surge el complejo castellano, que sigue siendo lo que somos hoy en América Latina, unos acomplejados, y me perdonarán quienes me escuchan, pero ya entraré a explicar por qué. Entonces, ¿qué pasa? No, es que hay algo que a mí me impresiona de por qué somos como somos hoy en día. Y es que hay un dicho que dice: de tales padres, tales astillas. Y desafortunadamente nosotros descendemos de esa clase de gente. Y tenemos que hacernos conscientes de ello, de quién era esa clase de gente, para que nosotros hoy en día podamos entendernos. Cambiar, entendernos y cambiarnos. Y la otra parte es qué pasaba en Europa y qué pasaba en América. ¿Qué era Europa en ese momento? Porque nos conquistan europeos. Entonces me llevo inmensas sorpresas y concluyo que nosotros somos unos mestizos bien elaborados, pero con enormes problemas genéticos. A ver, cuando llegan, ¿quiénes estaban en América? Estaban en México los aztecas, un imperio completo, muy desarrollado, con construcciones gigantescas de piedra. En el Perú, los incas, también con construcciones de piedra. Y aquí en Colombia, los muiscas. Se llamaban así, los muiscas, o los chipchas, como usted los quiera llamar. Con una inmensa organización social. La única diferencia frente a México y a Perú era que no teníamos construcciones de piedra. Apenas empezábamos a hacer nuestras primeras construcciones de piedra, pero habían unos cercados de madera muy sofisticados, muy completos y muy bien hechos. ¿Quiénes gobernaban aquí? Gobernaba Tisquesusa en la sabana, que era un señor muy poderoso, con un ejército muy amplio, muy grande, y para demostrar el poder de este señor hay que decir que tenía un harén de 400 tiguyes. Una tiguya era una mujer de su harén. Y en Tunja gobernaba Quemunchatocha, un hombre muy poderoso, que vivían en permanente guerra los dos, el de Tunja y el de Bogotá, porque es que los de Bogotá se liberaron gracias a la sal.
Recuerden ustedes que el Bogotá, el capitán Bogotá, que era el comandante de los ejércitos de Kemoinchatocha, se rebeló contra él y se declaró en disidencia. Entonces los muiscas generan dos grandes gobiernos. Tisquesusa gobernaba la sabana de Bogotá y Kemoinchatocha gobernaba Tunja y toda esa parte, siendo Kemoinchatocha el gran rey. El otro era un subversivo que había tenido poder y se había liberado. Ellos tenían sus ejércitos, ellos peleaban, utilizaban macanas, utilizaban, bueno, las flechas las usaban mercenarios. Yo ahí tuve un problema porque el indígena muisca utilizaba la tiradera, que era un arma al brazo que la tiraba, se iba así, una punza, una punta, una puya, se iba girando y mataba al enemigo. Pero también aparecen los flecheros. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que los flecheros? Si nadie me dice que los muiscas usaban flechas. Pues es que ellos contrataban mercenarios en Bucaramanga para luchar contra Kemoinchatocha, el de Tunja, o el Unza de Tunja, los Unzas, que sí eran que utilizaban mercenarios y contra ellos utilizaban las flechas. Entonces aquí había dos grandes señores, dos poderosos señores, que tenían sus ejércitos, sus reinos, y que tenían una pugna permanente porque el uno se había liberado del otro. Los límites de esa pugna estaban sobre Socó, más o menos. Sobre la zona de Socó había un límite y ahí se dividían las dos naciones muiscas. ¿Quiénes llegan? En Europa, en ese momento estaban las grandes guerras de Francisco I de Francia y Carlos V de España. Estaban en conflicto Enrique VIII, Francisco I. Entonces, Europa era un continente incendiado, en donde había soldados que eran desechados porque terminaban cojos, mancos, mal heridos, viejos, hartos de pelear. Pero sobre todo, estos que llegan aquí son los don nadie. Ahí sí que podemos actualizar el término de nuestra presidenta, los nadie y las nadie. ¿Por qué? Porque desde la época de Abraham se impuso el mayorazgo. Entonces el que heredaba la fortuna y los bienes de la familia en Europa eran los hijos mayores. Los menores eran casi unos esclavos dueños de su espada, pero supeditados a las órdenes del hermano mayor porque no heredaban absolutamente nada. Las mujeres no le paraban bolas a ellos, porque eran unos nadie y unas doñas nadie. Entonces ellos resuelven venirse a conquistar América, después de que Cristóbal Colón llega a República Dominicana. Ese cuentico de que vinieron presos y no abrieron las cárceles, eso es una mentira. Quizá en el primer viaje de Colón llegaron algunos a República Dominicana, pero de resto los reyes de España de alguna manera trataron de mandar gente decente. Pero había un dicho entre los conquistadores, a los reyes se les obedece pero no se les acata, o sea, se les oye pero no se hace caso. Entonces aquí llegan los don nadie, los que no tenían oportunidades de nada en Europa, porque en Europa capital en ese momento que era la tierra y la mano de obra. Ellos no tenían ni tierra y mucho menos mano de obra, y aquí llega y la consiguen. Por eso Bogotá está en el centro de Colombia, porque había tierra para cultivar y mano de obra indígena para que cultivara esa tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que estos don nadie, que no tenían nada en Europa, vienen y conquistan mano de obra, mujeres indígenas, y ojo que de ahí viene el mestizaje, las mujeres indígenas y oro. Oro en México y oro en el Perú. En Colombia no había tanto. Por eso es que usted en el Museo de Oro, Gustavo y Juliana, encuentran laminitas de oro, pero no encuentran figuras macizas. Las figuras macizas se quedaron en Perú y en México. Aquí sí había oro y había esmeraldas, claro, alguna fortuna, pero no era la gran cantidad que se requería como estaba en México y como estaba en Perú. Entonces estos señores latinoamericanos, o estos conquistadores de nuestra América Latina, llegan a Europa y dicen, ¡ah! Ahora sí ya tengo lo que usted tiene, hermano mayor. Oro, mujeres y tierra. Ah, sí. ¿Y quieres pertenecer al club exclusivo de Europa? No, señor, porque esa es riqueza indiana. O sea, la riqueza indiana era una riqueza vergonzante, Gustavo. Guardar las proporciones como si usted fuera
es que no quiero ofender oficios porque todos los oficios son honrosos, pero como si usted tuviera un local en San Victorino. Ah, ese es un ricachón allá de San Victorino, ese es un ricachón de América Latina. Esa es riqueza indiana. La riqueza indiana la nombraban como una cosa despectiva. Entonces de nada les sirvió a estos españoles venir aquí y conquistar lo que tenían sus hermanos mayores. Oro, tierra, mano de obra y bueno, esmeraldas, porque era una riqueza vergonzante. Riqueza. Entonces ahí nace el complejo castellano, del cual no hemos podido superar. De esto hablaba Borges, de esto hablan muchos pensadores, de esto hablaba Germán Arciniegas, la vergüenza. Somos descendientes de segundones, pero mire lo irónico, estos segundones que vienen de España dominan a grandes señores de inmensa nobleza, porque Jesús era un hombre sumamente noble. Ellos tenían un proceso para llegar al gobierno muy democrático. A los grandes caciques no los heredaban sus hijos directos para que no hubiera corrupción, los heredaban los sobrinos mayores de la hermana. Era una herencia diagonal. Y de esa mezcla de europeos pobres y europeos humillados y mancillados por su familia en Europa, y de estos nobles indígenas que están aquí, que son nobles, sangre indígena, pero sangre noble, muy noble, venimos Juliana, Gustavo, Gilberto Castillo y quienes nos están oyendo. Interesante. Oye, Gilberto, todo eso que nos estás contando hoy es la primera vez que yo lo escucho. Bueno, no la primera vez porque yo ya me leí tus libros y los encuentro fascinantes, pero los encuentro fascinantes porque revela algo que históricamente nos ha sido vedado. O sea, eso que tú nos cuentas de cómo era la civilización muisca, cómo eran, pues, nuestra gente, la que poblaba América Latina, desde México con los aztecas, los peruanos con los incas, ¿no? Nosotros en Colombia con chibchas, pues en los colegios no dicen nada de eso. Cuando yo estuve en el colegio estudiando historia, pues nos hablaban de los grandes héroes, como Gonzalo Jiménez de Quesada, que fundó a Bogotá. Nos hablaban de Gonzalo Jiménez, como Gonzalo Suárez Rendón, el fundador de Tunja. Y esos eran los héroes, pero jamás nos hablaron de los caciques, de la cultura que tú la estás revelando en este momento. ¿Cómo pueden seguir a Gilberto en las redes sociales? Aparezco en Facebook como Gilberto Castillo, igualmente en Instagram, pero sobre todo en Facebook, y en Instagram como Gilberto Castillo. Pero déjame decirte algo, Gustavo, frente a lo que has comentado. Balboa y el Mar del Sur es el segundo libro que escribo, pero ocurre antes de este que estoy contando, de Caminando en el Tiempo. Porque es que creemos que estas son historias aisladas. No, Gustavo. Santa María la Antigua de la Llena, donde llega Vasco Núñez de Balboa, y la fundación de todas las ciudades de Nicaragua, de México hacia abajo, porque ya México lo había cogido Cortés, tienen que ver con Bogotá, porque es que realmente a Bogotá no la fundó Jiménez de Quesada, esa es otra mentira histórica, y Bogotá no fue fundada, el 6 de agosto, fue fundada el 29 de abril de 1539, porque Jiménez de Quesada no sabía fundar ciudades. Quien verdaderamente funda a Bogotá son 3 conquistadores, que es caso único en el mundo, Gustavo y Julián, caso único en el mundo, que 3 conquistadores se encuentran en una capital de un país para intentar hacer una fundación sin saber que el uno venía por Venezuela y los llanos orientales, el otro bajaba por el río Magdalena, que era Jiménez de Quesada, Federman por los llanos, y el otro, que era Sebastián de Belalcázar, subía del Perú porque él venía de Centroamérica después de estar con Pedro Arias Dávila y se encuentran los 3. Lo que hace Jiménez de Quesada el 6 de agosto es un asentamiento militar. Y cuando se va a ir, se encuentra, ve que le dicen, llega uno por este lado y dice, ¿pero qué hago? ¿Qué? 2 ejércitos conquistadores vienen a quitarme lo que yo estoy dominando hace un año. Y es cuando hacen unas triquiñuelas e intentan jugarse sucio. Por ejemplo, Sebastián de Belalcázar se puso de acuerdo con un capitán de Jiménez de Quesada para apresar a Jiménez de Quesada y a Federman,
y tirarlos Magdalena arriba en un barco o matarlos y quedarse Sebastián de Belalcázar con la fundación de Santa Fe de Bogotá. Era iletrado, Belalcázar no sabía escribir, pero sí sabía fundar ciudades. Jiménez de Quesada era jurista, fracasado, pero era abogado de la Universidad de Salamanca y no sabía fundar ciudades. Entonces, ¿qué pasa aquí? El 6 de agosto se hace un asentamiento militar, pero la fundación de Bogotá, bajo las leyes de España en ese momento, en el siglo XVI, se hace el 29 de abril. Por eso usted nunca ve que los españoles le den a Jiménez de Quesada el título de fundador de Bogotá, le dan el título de adelantado, que era un título distinto al de fundador, pero Jiménez de Quesada nunca recibió de España el título de fundador de Bogotá. ¿Por qué lo denominamos el fundador oficialmente, históricamente? Jiménez de Quesada es el Porque es la fundador historia de Bogotá. romántica y pendeja, la que nos metieron a usted, a Juliana, a mí y a muchos de quienes nos están oyendo. Es que Henao y a Rubla le hicieron un enorme daño a la historia de Colombia. Y no quiero ofender creencias religiosas porque yo soy católico y creo en un ser superior. Lo que pasa es que nuestra historia la escribieron los curas, que eran los que sabían leer y escribir, y la escribieron a su manera, como a ellos les convenía para su política de religión católica. Pero si usted lee a los grandes cronistas, descubren otra verdad. Por ejemplo, nunca nos contaron que a Gonzalo Jiménez de Quesada no le gustaban las mujeres. ¿Para qué sirve eso? Para nada, pero nunca nos lo contaron. No lo sabía. ¿Cómo así que estás diciendo que Gonzalo Jiménez de Quesada Era marica, que- eso dijo una presentadora por orden de Yamida hace cuando salió el libro en su primera edición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me he ido al fondo de la historia. Yo publiqué Balboa y el Mar del Sur y publiqué Caminando en el Tiempo después de 13 años de investigación. Oye, hablando de investigación, para mí, cuando leí el libro, yo te imaginaba a ti como un detective que se había trasladado al pasado y estaba investigando minuciosamente todos los detalles de cómo era la vida en esa época, cómo fue la fundación de nuestras ciudades, cómo se integraban los españoles con los indígenas. Y yo hoy me pregunto, ¿cómo lo hiciste, Gilberto? Es decir, es que para mí es como si tú estuvieras viviendo lo que describes. Es maravilloso tu estilo. Tuve un de gran escritura. maestro en investigación que le escuché todas sus charlas, que fue Germán Castro Caicedo. Ese es un maestro en investigación. Y yo tengo un poquito el instinto de sabueso histórico. Por ejemplo, quiero decirle que Juan de Arévalo, el más cruel conquistador que le cortaba la mano le cortaba la mano a los indígenas y no le daban buen tributo y le colgaba con una cabulla le amarraba una mano aquí y otra aquí, es el tatarabuelo de un exalcalde de Bogotá. No me pregunte quién porque no se lo voy a decir. Lo describió haciendo un árbol genealógico. Y uno va descubriendo esas cosas. Por ejemplo, el caso de los flecheros. Yo me tuve que detener como 4 o 5 meses en la escritura del libro porque ¿cómo diablos, de dónde me salen unos flecheros disparando contra los españoles si es que los muiscas utilizaban la lanzadera de brazo? Entonces son cosas que uno va acomodando poco a poco, no va acomodando, va descubriendo y las va colando en la historia. ¿Qué fue lo que yo hice? Mire, hacer una novela histórica, una crónica histórica es muy fácil, tú tomas 3 o 4 puntos y el resto se lo inventa. Yo compruebo cada dato. ¿Cómo lo compruebas si eso pasó hace Gustavo, 100 años? analizando los cronistas, metiéndome en los libros incunables, yo permanezco en librería buscando libros incunables. Estuve en el archivo de Sevilla, que cuando llegué al archivo de Sevilla, fabuloso, qué rico estar aquí leyendo esto, estaba en el español más enredado, eso era como leer chino. Entonces me tocó buscar un traductor. No me imagino. Es muy complejo, Claro. pero mire, es eso, por ejemplo, el libro que viene, primero tenemos Balboa y el Mar del Sur, tenemos Caminando en el Tiempo, que es un libro que ya supera todas las ediciones que puede superar, ha sido texto de estudio. Y viene ahora el otro libro que nace a partir de un capitán de Jiménez de Quesada, de Antonio Olaya, que de ahí desciende toda nuestra oligarquía, toda, absolutamente toda, del vientre de Jerónima de Orrego.
Entonces yo no tomo la historia a la ligera, me he hecho el propósito de escribir 4 libros donde va a estar narrada la historia de Colombia. Voy en 2 y viene la tercera. El tercer libro se llama Hilos de sangre y otras vergüenzas, la historia de la oligarquía en Colombia. Estoy concluyendo la investigación. Es que yo tengo una empresa y no me puedo dedicar tanto a esto, tengo muchas cosas, pero le saco todas las noches, los fines de semana, todo para investigar. Y lo hago muy concienzudamente porque como historiador uno tiene que ser honesto, Gustavo, porque es que en Colombia el gravísimo problema, gracias a Belisario Betancur, es que se eliminó la historia y repetimos nuestros errores porque no conocemos el pasado. Yo estoy tratando de aclarar ese pasado y quiero decirle que me hicieron miembro de la Academia de Historia de Bogotá y perdóname que cuente esta anécdota y lo hago con orgullo. Porque estaba en mi oficina y me dice mi secretaria, don Gilberto, lo llama el doctor Carlos Monroy Reyes, presidente de la Academia de Historia de Bogotá. Y dije yo, diablos, la embarré. Bueno, pásemelo, doctor Carlos, ¿cómo le va? Sé que me llama por el libro, porque en este momento se está vendiendo muy bien. Fue un libro que se vendieron las primeras 2 ediciones en el primer mes. Me dijo, sí señor, lo llamo por su libro, porque lo leímos todos los miembros de la Junta de la Academia de Historia de Bogotá y no le hemos podido contradecir una coma. No, sensacional, buenísimo. No le hemos podido contradecir. ¿Cuándo fue la primera vez que Esta publicaste? gente, para que esta gente, No, el libro, para que esta gente diga eso, Gilberto, se necesita ser muy el erudito en la libro materia. lleva 20 años de publicado, lleva 7 ediciones y ahora espero que con ustedes sea la última y ya se quede en las redes porque yo ya no tengo tiempo de acatar el libro ya que se defienda solo, ya estoy metido en la oligarquía y después de que termine el libro de la oligarquía tengo otro que ya está investigado que se llama Sotanas, Guerras, Demonios y yo que soy la víctima porque este país no ha sabido lo que ha sido la guerra religiosa que hemos tenido, que ha sido peor que la de israelitas y fedayines allá en Asia. No, me interesa muchísimo ese tema, Gilberto. Todo el mundo concluye que después de leer Caminando en el Tiempo sabe por qué somos como somos. Es un permanente comentario en todas partes. Me dicen, Gilberto, leí Caminando en el Tiempo y ahora entiendo por qué somos como somos. Si tú lees Caminando en el Tiempo y lees la historia de la oligarquía, que espero también la publique Centauro, vas a entender por qué llegamos a la Colombia que hoy tenemos, en donde se enfrentaba un hombre de extrema izquierda con un loquito de derecha y se anularon los partidos políticos. Esto que acabas de decir es muy importante. En psicología, en sociología, se dice que una persona que tiene problemas de todo tipo, emocionales, psicológicos, etcétera, mentales, para poder cambiar y para poder mejorar, para poder curarse de todos sus complejos, necesita conocer sus antepasados, necesita conocer de dónde viene, porque muchas de las cosas, de las características que tenemos son heredadas. Y solamente reconociendo eso, ¿no? De dónde procede uno, de dónde uno viene, quiénes eran los tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, papás, uno puede La genética mejorar. no se puede Y esta negar. es una terapia, tu libro es una terapia social colectiva, ¿no? Para todo un país, y no solamente un país, Colombia, sino también un país de América Latina, porque las características de Colombia no son solamente de Colombia, sino también de Perú, Ecuador, México. Ahora, sí hay ciertas características que son muy propias a los colombianos, porque los chibchas, nuestra gente, era muy diferente a los aztecas de México y muy diferente a los incas del Perú. Y esa diferencia hace que también nosotros como Colombia, como colombianos, seamos diferentes, ¿no? Ahí está nuestra herencia. Y Gilberto, yo quisiera aprovechar un minuto para leer algunos comentarios de gente que ha dicho lo siguiente sobre tu libro Caminando en el Tiempo. Por ejemplo, Ignacio Ramírez, que tú y yo lo conocimos, que fue un gran periodista, un gran escritor también, escribió lo siguiente de tu libro. Caminando en el Tiempo es una novela histórica que con rigor y método
precisión y audacia, nos cuenta como si fuera fantasía la historia de Quesada, Benalcázar y Federman. Tres conquistadores distintos y una sola barbarie verdadera. Pero además resalta el protagonismo indígena en la metamorfosis del continente asaltado y destruido. Tiene también la virtud de recrear, cuestionar y poner a pensar. Oye, qué maravilla, ¿no? Yo solo con esa referencia, yo ya me quisiera leer ese libro. No sé si tienes Buenísimo. una de Fernando Soto Aparicio. Sí, la tengo y voy a leerla también. Y dice lo siguiente: Fernando Soto Aparicio, muy conocido en los medios intelectuales, culturales de Colombia, ya desaparecido desafortunadamente, escribió: era necesario un libro como Caminando en el Tiempo para que los actuales pobladores de estas tierras supiéramos qué pasó hace 5 siglos. Con esta novela lo sabemos y nos quedamos sobrecogidos, impresionados, asustados, porque la novela produce de manera simultánea todas esas sensaciones y porque muestra en toda su dimensión lo ocurrido en esas expediciones que, junto con las actuaciones posteriores de la colonia, permitieron que estos territorios del sur de América sean anárquicos, violentos e incapaces de administrar una riqueza que ni siquiera han sabido que les pertenece. Eso me parece, mira, administrar una riqueza que ni siquiera han sabido que les pertenece. O sea, no están conscientes de la riqueza que tenemos en nuestras tierras. No, impresionante, impresionante. Y también, mira, quisiera una cortica de Lázaro Mejía de El Espectador que dice: es una crónica documentada y bien escrita que viene a enriquecer la bibliografía histórica nacional, para muchos incompleta y en ocasiones parcial y sugestiva. Buenísimo, Gilberto. Con esos comentarios, yo aspiro a que la gente que nos está siguiendo, la gente que nos va a escuchar en el podcast, se animen a leer este libro de Gilberto Castillo, Caminando en el Tiempo. Y queden a la espera del próximo libro que le vamos a publicar a Gilberto, que es Balboa y el Mar del Sur, que, como Gilberto mismo dice, lo que cuenta este libro de Balboa y el Mar del Sur es anterior a Caminando en el Tiempo. Pero no importa si los leemos primero uno o segundo el otro, porque son hechos históricos que nos hacen volvernos en el tiempo y entendernos mejor cómo somos y por qué somos como somos, lo que Gilberto acaba de decir. Yo creo que con este libro empezamos a comprobar una frase que siempre he sostenido, Gustavo, Juliana y queridos amigos que nos acompañan. Colombia es un país construido con mentiras completas y verdades a medias. Con estos libros que van hasta ahora y los que vienen, estoy tratando de mostrar las verdades completas, no las verdades a medias. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota a manera de anécdota. Juan del Toro fue un soldado que regresó con Jiménez de Quesada después de que él fue a España y lo trajo al capitán Juan del Toro. Él se asentó en Antioquia, tuvo don de mando en Antioquia, el capitán Juan del Toro. Y le quiero contar una sorpresa, Gustavo. Del capitán Juan del Toro descienden 17 primeras damas. Entonces esta oligarquía está organizada. Entre ellas, 17 primeras damas descienden de ese personaje. Oye, ni que se hubieran puesto de acuerdo. Eso sí es eso sí quiero leerlo en detalle, porque cómo se da semejante situación de 17 ex esposa que se hubieran puesto de acuerdo, y
y la mamá de Andrés Pastrana descienden de Juan del Toro, 17 primeras damas. Entonces eso demuestra lo que va en mi siguiente libro, que la oligarquía que nos domina está construida desde hace mucho. Ahí hablo del Marqués de San Jorge, el gran decano de la corrupción en Colombia, y que lo único que han hecho es reciclarse. Sí, pero eso, oye, eso me sorprende de que, y la pregunta que me hago, y no sé si tú tengas una respuesta en base a tus investigaciones, ¿cómo es que se mantienen esas mismas familias una detrás de la otra? Las élites se buscan, se reciclan y tienen una cosa que son los matrimonios negociados. Ellos saben mantener. Pero eso era la oligarquía de hace cientos de años, Gilberto, en Europa, pero aquí en Señor, Colombia las también. dinastías andinas. Ellos se reciclan, concurren a los mismos sitios, a los mismos clubes, se conocen unos entre otros, se entremezclan, se descienden, se cuidan genéticamente. ¿O por qué 17 primeras damas? Me gustaría que escribieras un libro titulado 17 primeras damas en Colombia entrelazadas familiarmente. No, buenísimo. Pero yo quiero tomarme un minuto, Gilberto, para leer un poquito de tu libro, Caminando en el Tiempo. El capítulo 2. Estoy tomando un capítulo así, desprevenidamente, porque nos da una idea de tu estilo, nos da una idea de cómo tú compartes eso que tú sabes de una manera que fascina al lector como a mí, ¿no? Y entonces el capítulo 2 lo titulas El sueño de que era el gobernante de la sabana de Bogotá, del cual hablamos, que tenía 400 tiguyes, y ahí está con una de sus tiguyes en una noche de amor. Yo investigué cómo eran las noches de amor de los caciques, llegué hasta cierto punto, ahí me tocó agregar también un poquito de imaginación. Bueno, yo creo que los escritores tienen la libertad de agregar su propia interpretación de los hechos, y eso es lo que lo hace interesante. La forma déjame te digo algo, son licencias que se toma el escritor mientras no alteren la historia. Correcto. Entonces, estos 3 párrafos que voy a leer de muestra, dicen así: por coincidencias extrañas y jugadas del azar, quizá la misma noche de las sudoraciones de Jiménez de Quesada, Tisque Susa, el Zipa, el gran señor de la sabana, también llamado Bacatá, a quien rendían tanza, o sea, tributo, miles de muiscas y cuyo bique, rostro, grave y profundo, nadie osaba mirar por temor a la muerte o al desprecio del pueblo, gozó de la última Tigui, concubina, llegada a su harem, una mujer de 16 años aproximadamente, piel de luna, cabellos profundos y negros, sonrisa despierta, caderas redondas y pezones dulces. Al contrario de los cientos de furas, mujeres, a su disposición en los aposentos, Sorotama no sentía orgullo por haber acariciado con sus manos largas y suaves lo que sus padres llamaban el cuerpo divino. Para ella, en la que sería la única noche en el lecho de su amo, no resultó más que un montón de carne pesada y rudo, y no estaba dispuesta a repetir una escena igual ni a ser la más apetecida y mucho menos la favorita. Esto se lo prometió mientras permanecía despierta al lado del Zipa, quien después del amor, a medio dormir y en plena contienda con una horrible pesadilla, lanzaba resuellos entrecortados y ronquidos cascajosos. Mira, en 3 párrafos uno puede darse cuenta de tu estilo, Gilberto, un estilo vivo, que uno siente lo que tú estás contando, ¿no? Que uno siente la mano, como lo
lo dices aquí, haber acariciado con sus manos largas y suaves lo que sus padres llamaban el cuerpo divino. Yo me imagino el cuerpo divino y las manos suaves acariciándolo, ¿no? Entonces, no solamente hay aquí en este libro un cuento de datos históricos fidedignos, sino también está contado de una manera literaria muy bonita, muy atractiva. Y yo, Gilberto, diría que es cuestión de tiempo y estas obras van a ser reconocidas por su aporte a la historia de Colombia y también como literatura. Y que sea este el momento, Gilberto, para felicitarte por estos dones de escritor. Y también me gustaría mucho que nos hablaras un poquito del libro que vamos a publicar próximamente, que es Balboa y el Mar del Sur. Cuéntanos. Ese libro se trata de la primera ciudad que se fundó en América, porque recuerde que los españoles llegaron a República Dominicana en 1492, pero solo pisaron tierra firme en 1509, o sea, 14 años después. Antes les fue imposible. Colón intentó entrar 3 veces a continente firme y 3 veces fracasó. Y allí aparece el gran polizón que a todos nos contaron historia, Vasco Núñez de Balboa con su perro Leoncico, y él logra salir de polizón, tomar la comandancia porque da un golpe de estado contra Enciso, fundar en un caserío, en un cercado indígena a Santa María la Antigua del Darién, que no fue una ciudad pequeña, fue una ciudad muy grande, con una cama, un hospital con 50 camas llegó a tener, pero a él lo mata su suegro, Pedro Arias Dávila, lo degüella, y por eso después de Santa María la Antigua del Darién, que tiene una playa más hermosa que la de Cartagena, se habla de que ahí debió haber quedado una gran ciudad, pero Pedro Arias Dávila la traslada a Panamá para borrar toda la huella que hizo Balboa. Ahí llega Sebastián de Benalcázar, el fundador de Popayán y Cali, y es quien llega a Bogotá y hace que se funde bien a Santa Fe de Bogotá. Por eso es un libro importante en el hecho anterior a la historia, porque todo lo de América es una unidad histórica. Y entonces Vasco Núñez de Balboa muere, y ahí encuentran la perla peregrina, porque los indios de Panamá cazaban perlas, y usted sabe que la famosa perla peregrina la compró Richard Burton para regalársela a Elizabeth Taylor. Esa perla peregrina llega a la corona de España y Pepe Botellas, el gobernador de España, hermano de Napoleón, se la roba, la lleva, la vende en Francia, después la casa Dior, que es la casa de los grandes remates, la saca a la venta y aparece en el cuello de Liz Taylor. A través de este libro narro cómo, incluso encaminado en el tiempo, están aparte de eso, porque hablo de la llegada de Sebastián de Benalcázar. A través de ese libro hablo de cómo se funda el Perú, cómo se funda Panamá, cómo... Está la historia de nuestra queridísima India Catalina, traidora y huemíchica. La India... ¿Por qué traidora? Porque la India Catalina le tienen una super estatua en Cartagena, porque la honran, la veneran. Una porquería de India. Sucede que pasa lo siguiente. ¿Por qué? Diego de Nicuesa, quien llamaban Lechuguillo, pasa por Zamba, un cercado cerca a Cartagena, y encuentra a una niña de 9 años, que es la India Catalina, princesa Zamba. Se la lleva a Santa María la Antigua del Darién. Nicuesa desaparece en el mar, por eso es juzgado Balboa, no lo deja, bueno. Y la dejan allí, porque la dejan bajar con una señora que va con ella, que es su protectora, y no sé por qué Nicuesa se roba a la niña, y la gente de Santa María la Antigua del Darién se da cuenta que esta India Catalina tiene habilidad para ser india de lenguas. Entonces la mandan de Santa María la Antigua del Darién a República Dominicana, y ella aprende las costumbres españolas, se enamora de las costumbres, aprende la religión católica y se convierte en india de lenguas. Y en ese momento un conquistador lo que más necesitaba era un indio de lenguas que tradujera el idioma español al idioma indígena. Cuando Pedro de Heredia llega con el derecho de conquistar la costa de los Caribes, necesita una india de lenguas. Entonces le dicen, mira, allá en la costa
una niña que llegó aquí muy chiquita, aprendió las costumbres españolas, se enamoró de la religión católica, de nuestras costumbres, de nuestros vestuarios. ¿Por qué no la busca? Y que ella le sirva de India de lenguas. Entonces Pedro de Heredia se viene, la busca y la encuentra, pero lo que encuentra es una señora orgullosa. Y le dice, mira, yo quiero que trabaje conmigo como India de lenguas. Dice, sí, claro, yo le hago el favor, yo le hago esa vuelta, pero con una condición. Primero, yo soy princesa Samba, entonces yo tengo que entrar a cada pueblo con todos los honores que corresponden como princesa. Segundo, a mí me van a dar regalos de oro. Usted no me puede quitar nada de lo que me den mis súbditos, porque yo soy princesa Samba, y usted me tiene que dar un porcentaje de lo que conquiste en oro, lo que sea, en riqueza. Y entonces la India, Catalina, se va y le dice, pero me deja ir a mí adelante, que yo hago mi trabajo. Entonces se va adelante y le dice a las mujeres indias del Caribe, mire cómo estoy yo, vea, como visto de elegante, mire mis ropas y ustedes con un taparrabo, vea, yo era de aquí, me fui y progresé. Detrás de mí vienen unos señores que traen cosas muy bonitas, progresan y les van a ayudar a que ustedes sean igual a mí. Pero díganle a sus hombres que no los ataquen, que los dejen tomar posesión de estas tierras por las buenas, que ustedes van a ser igual a mí, mire, no me envidien, van a ser igual a mí. Y efectivamente, las mujeres salen a decirle a los indios caribes que no ataquen a esos señores que vienen detrás de ella. Por eso es que Pedro de Heredia logra conquistar a los caribes. Los caribes habían ya matado a Juan de la Cosa, habían retirado a Rodríguez de Bastidas, nadie los había podido conquistar ni dominar, porque entre otras cosas en sus flechas usaban los venenos más efectivos. Pero la India traidora, que tiene una estatua allá, lo que hizo fue hacer que depusieran las armas y se los entregó en plata al español. Posteriormente, declara contra Pedro de Heredia, le hacen un juicio a Pedro de Heredia, pero ella se casa con su sobrino. Por eso esa historia que vimos ahí es una gran mentira. Ella se casa con el sobrino. Es que esa es la historia oficial. No de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Ella se casa con el sobrino de Pedro de Heredia, se va a España y muere en Segovia como una gran dama y deja a sus hijos herederos. Creo que fueron 3 hijos que tuvo. Esa es una India traidora y juemadre, que de esa estatua hay que hacer algo, tumbarla. Entonces, por último, queremos darte el espacio para que invites a las personas a leer y a escribir más, a leer tu libro, Bueno, por supuesto. la verdad, yo creo que cumplí una tarea que me impuso la vida y el destino, que es escribir este libro y empezar a sentar las bases de que nos conozcamos. No podemos seguir desconociéndonos. Tenemos que saber y entender que el mejor producto del choque español e indígena somos nosotros. Tenemos que conocernos, saber de dónde venimos, cuál fue la semilla que nos sembró hoy como mestizos. Creo que Colombia es un país que lo ha superado todo. Ningún país en el mundo ha sufrido las consecuencias que ha tenido Colombia: corrupción, narcotráfico, corrupción de cuello blanco, delincuencia común, oligarquía impuesta. Como les digo, 17 primeras damas descienden de un mismo trono, de un mismo señor. Entonces yo creo que si nos aprendemos a conocer, vamos a cambiar el destino de Colombia. Entendamos de dónde venimos, forjemos el voto de opinión. No podemos seguir teniendo el voto de que yo azul o rojo, o votar en contra de alguien. Seamos estoicos en esto, veamos la filosofía del estoicismo y hagamos algo por nuestro país, por el país de nuestros hijos. Entendamos por qué los criollos se tomaron el poder, por qué se dio la independencia, por qué apareció un Simón Bolívar, que no contribuyó mucho, pero algo hizo. ¿Por qué la oligarquía criolla se tejió de manera tan precisa para seguirnos dominando? Yo creo que tenemos que liberarnos como pueblo en lo mental, pero sobre todo en lo político y en lo electoral. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, y nosotros nos vemos dentro de 15 días con otro invitado, sorpresa, porque todavía no sabemos quién es. Correcto, pero lo anunciaremos debidamente Exacto, a su debido tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Y hasta Gilberto, muchas gracias. gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Bueno, llegamos por hoy al final de este episodio de Entre Libros Centauro. Esperamos lo hayan disfrutado y los invitamos al próximo.